Bien, continuamos con la creación de esta aplicación. Voy a continuar dejando de lado la interfaz. Vamos a pasar a crear todo lo que tiene que ver con nuestra base de datos. En este caso nos faltan crear tres tablas. Empezamos por categorías, nos faltan dos. Necesitamos goals y tasks. Users vienen por defecto, así que vamos a crear esas dos. Ok. Vamos a hacer php artisan make model, ok, make model goal. Quiero el controlador, quiero la migración, el controlador, el request, solo esos. Bueno, el request no me lo creo, así que no hay problema. Vamos a ver siguiente, ¿qué más quiero yo? Y tasks. Pero en... Ush, voy a tener que borrar esa migración porque esto nosotros lo deberemos crear en singular. Ya, ahora sí, task. De hecho pude verlo, le pude haber cambiado el nombre y era bueno. Vamos a continuar. Necesitamos todas estas propiedades. Necesito string, name de 60. Necesito string, category. Bueno, necesitamos relacionarlo a una categoría, claro. Esto va a ser un unsigned, un unsigned integer. Unsigned integer, sí. De hecho, podríamos ponerlo unsigned big integer, ¿ok? Y podríamos ponerle category ID, exacto, tal cual. Que necesitamos user ID más de lo mismo. Aunque en este caso podría dejarlo solo como integer y no big integer. Ya, así que user ID date. Date times, los timestamps quedan perfecto ahí. Tenemos date para date. Necesitamos date completed. Date completed. Que sí, como me estaba recomendando aquí, puede ser nulo. Sí, no va a ser requerido. Y un estado que dice acá status, que este estado lo podríamos tener como números o como textos. Mm, Depende de muchas cosas. Yo prefiero tenerlo como número. Me gusta más tenerlo como número. Y es que como texto o como texto también, ¿sabes? Voy a probar acá como texto. Siempre lo uso como en los estados con números, pero voy a ver, darle una oportunidad a ponerle como texto. Vamos a poner status. ¿Y qué estatus puede tener? Puede tener en inicios, avanzado y completado. Estado. Mm, ¿Sabes? Creo que podría ponerle en lugar de estado un porcentaje de avance. Sí. Y es que la aplicación nos va a permitir ver el porcentaje de avance visualmente. Entonces yo quiero ponerle un percentage. Este porcentaje va a ser de tipo unsigned, pero no va a ser entero, va a ser decimal. Vamos a ver si existe esa posibilidad. Bien, esto va a ser un float, un decimal que va a tener 5 y va a tener 2. Ok, va a ser nullable
Ok, con esto lo tenemos bien estructurado. Es más, yo necesito este campo también en categorías, porque según esto necesitamos tener una visualización aquí de categorías. Y estas categorías van a estar relacionadas a las tareas del usuario. Entonces necesitan tener un porcentaje de avance. Ok, cosa que se me pasó, así que necesitamos agregarle ese campo que no lo tomé en cuenta. En este caso sería porcentaje. Lo estoy manejando aquí en español, pero aquí en inglés, ok. No hay problema. Percentage, timestamps, perfecto, lo tenemos esto aquí. Ahora yo voy a Google, a mi modelo, y necesito definirle propiedades. ¿Qué propiedades? Bueno, propiedades que yo definí en categoría. Bueno, esta propiedad de Protected Table es opcional, o sea, yo podría poner, dejarlo así vacío y ya. Va a hacer referencia a mi tabla goals. Entonces, aquí los fillables sí es importante. Yo necesito el name, necesito el user category, porque voy a trabajar con los modelos. Así que necesito así de especificar los datos que van a poder ser asignados sin más. Date complete, percentage, date completed y percentage. Listo. Ahora yo quiero también crear relaciones. Perfecto. Y con usuario también. Ok. Y es más, acá me está con tasks también. O sea, wow. Muy, muy completo esto, ¿eh? ¿Qué más? Get date complete attribute. No, eso ya no. No requiero de eso. Solo necesito estos tres. Sí, es así. Esto pertenece a... Ajá, me gusta. Pero yo voy a especificar de acá que esto va a ser una relación de belongs to. Así es. Esto es un belongs to. Esto también es un belongs to. Esto es un has many. Ok, así se definen relaciones en los modelos. Defines, obviamente aquí sabiendo la relación que tienen. En este caso, una tarea pertenece a una categoría. Por eso es que ponemos el nombre en singular category. Belongs to. El nombre lo dice, les explica solo. Y necesitamos asignarle el modelo de esa categoría, de esa tabla. Entonces esto está haciendo referencia a mi tabla categories. Por ese lado lo tenemos perfecto. Ahora, hay parámetros que necesitamos especificarle en caso no sigamos las convenciones del Laravel. Aquí necesitamos especificarle el foreign key y después es el owner key, que sería el ID de nuestra tabla de Wall. Entonces vamos a ver, ¿qué campo es en la llave foránea en mi modelo Wall? Bueno, campo es category ID. ¿Y cuál es mi campo main, mi llave primaria, el ID? Entonces yo necesito especificarle esto. Pero como yo ya tengo esos dos, podría simplemente obviarlo y va a funcionar acá más de lo mismo. Es exactamente igual. Ahora, ¿cuál es la convención que utiliza? Bueno, es el nombre en singular de la tabla, es decir, de tu modelo Goal. En este caso es category-id. Esa es la convención en Laravel que va a reconocer. Si tú lo nombras de esta forma, no necesitas especificarle aquí nada. Él va a hacer la búsqueda tal cual. ¿Por qué? Porque se basa en los nombres. Esto es en plural, tu modelo está en singular y él lo detecta. Trabajando en inglés, obviamente. Trabajando en inglés es totalmente capaz de detectarlo. Entonces, yo creé este modelo category y le dije que creé una tabla categories y me lo creó de esta manera. O sea,
Laravel trabaja bajo convenciones y en inglés. Es por eso que necesitamos seguir convenciones si es que queremos desarrollar más rápido. Si no, tendríamos que especificarle aquí. En este caso no necesitamos, pero imagínense un caso diferente donde yo le haya nombrado a este campo así. Entonces necesito especificarle bien. En este caso yo no necesito especificarle eso. Así que guión bajo id ahí. Ahora, ¿qué pasa con el hasMany? Con el hasMany tendríamos algo parecido. Me dice aquí, dame, claro, el foreign key y el local key. Y el local key. En este caso, nosotros tenemos a las categorías, es decir, esas categorías van a tener un ID nuestro que los vincule con nosotros. Y digo nosotros referenciando a nosotros como meta, ¿ok? Hice esa comparación. Entonces, necesitamos especificarle el ID de la llave foránea. Esa llave foránea lo va a tener task. Es decir, acá va a ir Go ID. Sí, está tal cual siguiendo las convenciones. Go ID. Y aquí, ¿cuál es el local key? Bueno, es el ID. O sea, el local key es de nosotros. Nosotros estamos en Goal, así que mi ID principal es el ID. Así. Con esto ya tenemos nuestras relaciones bastante bien definidas. Necesitamos realizar esto mismo o algo bastante parecido aquí en, en categorías. ¿Por qué? Porque la categoría va a tener metas, así que necesitamos definir las metas. Esto es un has many, es una relación de uno a muchos. Una categoría va a tener varias metas, puede tener uno o más metas. Ok, así que esto en este caso es un has many, lo tenemos ahí. Referenciamos al modelo, ¿con quién? Con Wall. ¿Qué ID lo va a estar vinculando con nosotros? Categoría ID y nuestro local ID. Perfecto. Ahora, usuario también necesitamos tener. En este caso, sí, nosotros, eh, en este caso es un belongs to. Belongs to. Y lo tenemos. Un belongs to. ¿Por qué? Porque en este caso el usuario va a tener varias categorías. Es una relación que se graficaría de este modo. Viene para acá y así. Un usuario puede tener varias categorías. Un usuario puede tener varias metas. Y esta relación está mal. O sea, yo debería tenerlo así. Pam. Una meta pertenece a un usuario, pero un usuario puede tener varias metas. Es de uno a muchos. Con metas y tareas pasa lo mismo. Y con categorías y metas también. En una categoría puede haber varias metas. Un usuario puede tener varias categorías. Así fácil y sencillo. Entonces ya tenemos las categorías, ya tenemos las metas, ya tenemos las tareas. Ahora, poniéndonos a pensar más, porque esta sería una idea que se me vendría a la cabeza hace tiempo cuando empecé a diseñar base de datos, y es si yo en mi tabla, ujú, esto no es, mm, si yo en mi tabla goals ya tengo user ID, en este momento ya poseo user ID, y en categoría también tengo user ID, y sé que un usuario puede tener categorías y esa categoría va a tener metas. mm, la meta va a pertenecer a una categoría y esa categoría le pertenece a un usuario. Por tanto, el ID de usuario de la categoría va a ser el mismo que el ID de Walls. Va a ser el mismo. Es decir, podríamos eliminar esto. ¿Y cómo obtendríamos las metas de un usuario? Bueno, esta meta pertenece a una categoría, la cual le pertenece a un usuario. Entonces ese sería el proceso para recuperar este usuario, hacer una consulta hacia su relación de categorías y de categorías hacia usuarios. Y no habría problema, nos ahorramos un campo, un campo. Ahora, también hay que pensar cómo nos beneficia esto y el único beneficio que nos da es, bueno, yo en lugar de hacer una consulta directamente a categorías para después encontrar usuarios, simplemente obtengo el usuario directo. Es decir, Ghost tiene users y ya me evito problemas. Si es que queremos algo
de optimización en búsquedas, en consultas en nuestra base de datos, podríamos dejarlo esto. Si no nos es importante, podríamos dejar esto. Siempre y cuando trabajemos con el ORM del Laravel. Porque es muy fácil obtener este vínculo si hemos definido las relaciones bien. Es tan fácil como poner goals. Bueno, yo agarro mi objeto goals, registro goal, puede acceder a su categoría y la categoría al usuario al que pertenece. Y es muy fácil. Pero si trabajamos no con el ORM, sino usando el table que nos proporciona Laravel, que ya lo expliqué en un video anterior, ahí sí tendríamos que hacer los joins y tendría que ser un join aquí y un join acá. Un poco tedioso. La verdad que en este momento lo podría dejar aquí. Sí, me ahorro problemas, me ahorro consultas. Lo voy a dejar ahí para acceder directamente. Necesitamos definir tareas, así que vamos a ver. Usuarios, de hecho de usuarios también podríamos definir aquí sus relaciones, porque un usuario va a tener estos dos. Y para practicar vamos a hacerlo, ok. Definimos public function categories. Estas categorías va a ser de tipo, va a retornarme un has many. A ver, has many, no hash. Entonces yo hago un return, agarro esta instancia del modelo, agarro esta propiedad has many y le detallo con qué va a estar relacionado con category. Dos puntos class para obtener el nombre. ¿Cuál va a ser la llave foreigner que nos va a vincular? En este caso es user ID, que es de la otra tabla. ¿Y cuál es nuestra llave local? ID. Pero como lo expliqué, no es necesario porque nosotros estamos haciendo la convención, así que lo elimino. Con eso ya lo tenemos definido. Y hacemos lo mismo para metas. Goals. Has many, en este caso goal. Y listo, lo tenemos. Ahora vamos con tareas. ¿Qué campos va a tener tareas? Vamos a verificar. String name de 60. Ok, está bien. De hecho acá le voy a dar más, 100. Ahora, esto va a estar relacionado a una meta, así que necesito tener un global ID, siguiendo la convención. Unsigned big integer, ok, en este caso. Ahora, date, que va a ser la fecha de creación. Ok, aquí podríamos poner otra opción que sería un char y manejar nulo y uno, que fue otra forma que descubrí, empleé y usé, me pareció correcta. Pero si yo quiero mantener el estado, un estado más semántico, prefiero ponerle boolean, un boolean que va a emitir ceros y unos y manejarlo así. Tiene un estado más semántico tanto en código como en base de datos. Yo podría ponerle char y manejar uno y nulos, uno y ceros, pero podría ser más propenso a errores ya que va a aceptar letras de un carácter obviamente, ¿no? Prefiero mantenerlo en boolean porque ambos tipos de datos ocupan solo un byte en nuestra base de datos, así que boolean me parece perfecto. Y saben que por default lo voy a poner como false, que no va a estar completo. Nombre ahí, task, ¿qué más podría tener? Fecha en la que se terminó, fecha en la que se completó. Podría ser. Queremos tener algo detallado, ¿no? Fecha en la que se completó. Mm, Creo que no. Creo que no. No lo estamos orientando a que sea algo muy detallado así. Que lo tenemos ahí. Y tiene una observación. Observación.
una tarea que tenga una observación. Ok, me parece correcto. Le voy a poner una observación. Mm, una observation, que esta observation va a ser de tipo text y va a ser totalmente nullable. Ahora llevamos estos datos a nuestra task. Dios santo, wow, qué bonito esto, que te autocomplete de esa forma. All user date completed percentage, pero esto no es una meta. Goal ID, completed y observation. Ya, en este caso ya no usamos el user ID porque, bueno, ahora sí se entiende mucho mejor que goals va a tener tareas. Esas tareas le pertenecen a un usuario. Ok, aplica lo mismo que esto, solo que como goals es nuestra tabla principal, que de ahí es el centro de nuestra aplicación, necesita tener el user ID para no hacer vinculaciones para obtener el ID. Tareas no es lo principal, es algo que va acoplado a las metas, pero no es lo principal de nuestra aplicación. Bueno, definiendo esto, me gusta definir aquí los tipos, ya que con PHP, con todas estas buenas opciones desde la versión 8 para arriba, está muy muy bonito. Así que venimos belongs to una tarea, le pertenece a una meta y usuario no tiene relación directamente, así que lo dejamos. Y esto tampoco voy a ponerlo aquí. Tenemos creado nuestras metas y nuestros controladores. Habría que hacer un migrate para ver si no hemos fallado en nada. Ahora, estas relaciones son meramente código, no es una relación estricta en la base de datos que se creen llaves foráneas ese tipo de índices. Ese tipo de índices se podría crearlo, sí, que nos brindaría más seguridad también. Depende, depende mucho. Generalmente yo no lo creo porque quiero que el sistema sea flexible, muy flexible, que me permita crear antes una tarea sin tener una meta, por ejemplo, y después actualizar esa tarea con el ID. No sé en qué caso usaría eso, casi nunca, pero me gusta que el sistema sea muy flexible cuando yo estoy trabajando solo, claramente, porque tengo dominio total de la aplicación. Ahora, cuando no quiero que sea tan flexible, he definido llaves foráneas que no me va a permitir crear una tabla sin antes tener otra, o que no me va a permitir eliminar un registro si es que ya tiene registros, si es que ese registro ya tiene otros registros vinculados. Eso me brinda una seguridad a mí para que otros no puedan manejar los datos como quieran, ¿no? Entonces, por ese lado llegué a esa conclusión. Y es algo que lo aplico bastante, así que en este caso no voy a necesitar definir llaves foráneas en la base de datos, simplemente mediante código, una vinculación para obtener los datos. Entonces, hasta ahí lo tenemos. Vamos a hacer un PHP artisan migrate y se crean nuestras dos tablas. Perfecto. Bueno, creado nuestras tablas, creado nuestros modelos, ya tenemos nuestros controladores también. Ok, ese R que le puse al final en el primer código que puse, que es este, de wall, sí, de wall, me creó todo esto. Que esto era para convencionalmente te crea estos métodos ya disponibles cuando haces un sistema aquí en Laravel. Generalmente necesitas todos estos métodos para hacer un CRUD. Entonces ya te lo da. Yo en este caso necesito destroy, sí. Necesito update, de momento no. Necesito edit, de momento no. Necesito show, no. Necesito store, sí. Necesito create. mm, Voy a mantener el create, el store no. El index que me va a permitir listar, sí. Y eliminamos todos estos comentarios que
Es más que obvio que van a hacer eso. Entonces, listamos tareas. Sí, quiero listar tareas. Necesito igual al modelo. Ahora, aquí me da alternativas aquí esta AI que me autocompleta el código. Me está recomendando utilizar un método estático llamado with, y dentro está poniendo category user tasks. Esos métodos son las relaciones que acabamos de crear en Go. Un goal va a tener category, va a tener un usuario y va a tener tareas. Y eso lo que permitiría hacer es traernos de una meta esos datos vinculados, asociados en un campo. Ahora, yo no necesito eso. ¿Por qué? Porque al cargar mi componente no necesito listar las metas. Simplemente yo entro y solo listo las categorías. Cuando le doy clic, yo debería hacer una petición nueva para obtener nuevos datos. ¿Nuevos datos de qué? De las metas asociadas a esta categoría. Entonces ahí estoy trayéndome los datos. Y no quiero traerme los datos al inicio. ¿Por qué? Porque es una sobrecarga innecesaria. Quizás el cliente nunca le da a abrir a esta meta y yo ya me traje sus datos. Las metas y sus tareas. Entonces eso no lo requerimos. No lo necesitamos. Así que por este lado, adiós. No te necesito. Get. Podríamos traernos todas las metas. Pero no todas las metas. Yo quiero del usuario actual. Así que necesitamos where. Entonces ya con esto obtengo las metas. ¿Y qué me dice acá? No es un método, es una propiedad. Entonces ya lo tenemos. Con esto ya tenemos las metas. Tan fácil. Y hacemos un return, un response JSON. No requiero... Bueno, voy a hacer esto, pero simplemente lo voy a mandar así. Acá, walls, para que vaya directamente la respuesta. Y listo, con esto ya estamos utilizando el ORM. Tan sencillo. Ahora vamos a hacer una creación. Para crear necesitamos el método create. Genial. Y mira, ya nos está dando los datos. Genial. En este caso vamos a realizarlo bien, así vamos a hacer un PHP Artisan make request de goal. En este caso, que es goal store request. Ok, es la convención. Nombre que vamos a hacer en este request. Vamos a almacenar y finalizamos con la palabra request. Lo creamos y viene aquí dentro de nuestra carpeta de request. Viene aquí, autorizamos porque queremos que siempre entre acá, eh, y le ponemos las reglas. Para que en base a eso pongamos reglas. Una cosa que para esto sí utilizaría ChatGPT y es muy bueno, y de hecho lo usaba mucho yo un montón, es esto: créame por favor, ok, con respeto siempre a nuestra buena IA, eh, las reglas de validación en Laravel aquí. Con eso ya podríamos darle y a ver qué. Y nos dice esto. Vamos a poner esto aquí y vamos a verificar qué está haciendo, porque no podemos dejarle simplemente si tenemos que leer. Y me dice, para el campo name va a ser requerido, va a ser string máximo 60 caracteres. Perfecto. Vamos a corroborar si eso es lo que está en nuestra tabla. Sí, máximo 60. Ahora, para category, acá hizo algo interesante. Le dijo que es un campo requerido y esto debe existir dentro de la tabla de categorías, y va a buscar por el ID, es decir, el campo que nos envíen este valor va a verificar si dentro de esa tabla hay un ID con ese valor. User ID, lo mismo, tiene que existir un usuario con ese ID y va a ser de tipo entero. No sé por qué aquí arriba no lo puse entero. Vamos a decirle antes que esto sea entero. Y después vamos a hacer ese simbolito que es para separar las reglas de validación. Esto lo tenemos aquí. Integra. Aquí, exacto. Genial.
Ahora, date va a ser requerido, date rules and goals, ya, date va a ser requerido, date completed. Mm, fecha de completación, fecha de completado, fecha completada. Esto lo voy a comentar, no va a ser necesario. El porcentaje es nullable, numeric mean. Esto va a ir avanzando según marcamos tareas. Así que al momento de crear, simplemente necesitamos esto. Nada más. Mm, sí, está perfecto. Así que yo teniendo eso voy a decir, bueno, acá yo voy a recibir un request. Normalmente lo que es esto. Un request y le diría acá, bueno, yo quiero crear del request lo que hayamos validado. Y aquí yo hago una respuesta así muy parecida a la anterior, donde en este caso va a ser singular igual y devuelvo la meta con una respuesta de 200. Pero ¿qué está validado acá? No tiene validated. Validated viene del método, en este caso, goal store request. Genial, perfecto. Ahora, para eliminar, ¿cómo hacemos para eliminar? Nos va a venir un request o un goal también. Nos puede venir un goal, o sea, podremos hacer eso que encuentra un goal directamente. Eso es algo muy muy bonito del Laravel también. En este caso yo no necesito encontrar esto, yo simplemente necesito recibir el ID y eliminarlo. Entonces voy a recibir un request, así, solo un ID igual. Y lo voy a eliminar también. Ahí. Y acá es un destroy. Y aquí le mando el ID. Y le doy una respuesta. En este caso no hay ninguna meta que devolver, así que voy a darle un message. ¿Sabes qué? Solo voy a dar un success true de 200. Cuando se crea, el código es 201. Cuando se le da respuesta, ahí está bien. ¿Sabes? Acá le voy a dar un success también. O sea, una respuesta que hizo más elaborada, un success. Y acá un goal igual, que va a ser el goal este. Con esto ya lo obtendríamos. Esto está preparado para que se creen metas